Bueno, vamos a comenzar con nuestra charla del día de hoy, que tal como no estaba anunciada, porque creo que la semana pasada no dije nada, dije vamos a ver qué, y en la semana me decidí, que es sobre el Evangelio de Juan. Entonces en el transcurso de la semana fui viendo alguna cosa, pensando algunos temas que presentar, y bueno, entonces programé la charlita, puse Evangelio según San Juan. Pero a medida que fui preparando, me di cuenta que el Evangelio de Juan da para más de una charla. Por eso es que, entre paréntesis, dice uno. Porque el próximo lunes habrá una parte 2 del Evangelio según San Juan. Es un evangelio que a mí personalmente me gusta mucho. Compartía charlando con algunos de los que siguen nuestras charlas que él me decía, a mí me gusta mucho el Evangelio de Juan desde joven, y a mí también me pasa lo mismo con este Evangelio, por múltiples motivos. En el seminario, la verdad que me gustó mucho cómo lo estudié, tanto cuando estudiamos griego bíblico con el padre Ramón Dus, como es un texto que está escrito en un griego relativamente sencillo, muy básico. Es un evangelio que a uno le hace creer que uno sabe griego, en realidad uno no sabe nada, pero es relativamente fácil de leer. Así que recuerdo ya que en los primeros años del seminario leíamos y traducíamos a nuestra pobre manera textos del Evangelio según San Juan en griego, y después en la teología el padre Olidio Panigo, creo que es rector de la Basílica de Guadalupe en Santa Fe, también es una presentación muy bonita, y bueno, así que es un evangelio que me gusta mucho, y por eso es que me voy a explayar un poco más, y porque realmente tiene mucha riqueza, mucha tela para cortar. En primer lugar, lo que vamos a ver de este evangelio, antes que el evangelio en sí mismo, quiero ver la persona del evangelista. Juan. Juan el apóstol, en primer lugar, y después Juan el evangelista. Y después vamos a entrar en el evangelio. Juan el evangelista. El autor del evangelio de Juan es uno de los discípulos. Ya lo hemos dicho, de los 4 evangelistas, 2 fueron discípulos, apóstoles directos de Jesús, Mateo y Juan. 2 no fueron apóstoles, pero sí compañeros de camino de apóstoles. Lucas, compañero de camino de Pablo, y Marcos, compañero de camino de Pedro. De modo que de ellos recibieron. Pero en el caso de Juan, nos encontramos con alguien que estuvo cerca de Jesús, como Mateo, pero más cerca que Mateo. Y vamos a entresacar algunas líneas del mismo texto del Evangelio de Juan y de la carta de Juan, porque la obra joánica, así como hay un corpus paulinum, un cuerpo de cartas de San Pablo, hay un corpus ioanicum, un cuerpo, un conjunto de escritos de las escrituras, valga la redundancia, que están vinculados a Juan. Son el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, 1, 2 y 3, son 3 cartas de Juan, y en Apocalipsis, que en cierta manera se vincula al evangelista Juan, aunque discuten si lo escribió Juan o fue atribuido. Pero al caso hay un conjunto de escritos que se atribuyen o están vinculados a la figura de este apóstol, el apóstol Juan, también llamado el discípulo amado. Entonces, vamos a ver algunas citas del Evangelio de Juan para ver esta persona. ¿Por qué puede decir? Me parece muy importante esto, muy importante, porque nosotros nos acercamos a los evangelios como el testimonio de alguien que estuvo con él. Voy a tomar algún ejemplo y
Me ha tocado en un caso, ¿no? En un caso. Hay un sacerdote de aquí, de la Arquidiócesis de Buenos Aires, el padre Luis María Echeverri Boneo, que es un siervo de Dios, igual que otros. Y entonces me contaban algunas personas, dicen, bueno, yo lo conocí directamente. El padre Echeverri Boneo es el tío de los Puigaris, de Monseñor Puigari, mi obispo, del padre Alejandro Puigari, que está trabajando en catequesis, y de Rómulo Puigari, quien era hasta hace poco párroco del Pilar. Entonces eran sobrinos de él. Entonces yo me acuerdo que el padre Luis María me dijo esto, lo otro, ¿no? Entonces yo había leído algunas cosas de él, pero me interesaba, además de leer algunas cosas del padre Echeverri, por decir algo, encontrar gente que lo hubiera tratado, que lo hubiera conocido, que lo haya visto, que le haya oído decir las palabras esas que yo leía. Y lo encontré, ¿no? Bueno, y esto que digo del padre Luis María, podría decirlo de otros santos, ¿no? O de santos, gente canonizada, porque el padre Luis María no es santo. Cuando uno se encuentra a alguien que conoció, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, una contemporánea de nuestro tiempo, valga la redundancia, si es contemporánea de nuestro tiempo. Pensemos el Papa Juan Pablo II. Me contaba una vez un obispo, dice, yo fui en la visita ad limina, estuve charlando personalmente con Juan Pablo II, y lo que me impresionó de Juan Pablo II es que te miraba, te escuchaba y te atendía como si fueras en ese momento la única persona que había en el mundo. Te prestaba atención. Entonces, estamos ante una persona que trató con un santo, estuvo con un santo. Bueno, acá elevemos esto a la enésima potencia. Nosotros vamos a acercarnos al escrito, el Evangelio de Juan, de alguien que trató con Jesucristo, que estuvo a su lado, que lo acompañó de cerca, porque Juan, el evangelista Juan, es uno de los tres más cercanos. En el grupo de los 12 apóstoles, había entre ellos un trío, tres, que eran, diríamos, más cercanos. Pedro, Santiago y Juan, que lo acompañan a Jesús más de cerca en algunos lugares especiales o momentos especiales. Diríamos, son testigos de algunas cosas que los otros no. Pedro, Santiago y Juan van con Jesús al monte Tabor en la transfiguración, que aparece no en el Evangelio de Juan, pero sí en los sinópticos. Pedro, Santiago y Juan en Getsemaní, en el huerto de los olivos, están un poco más cerca de Jesús. Jesús va con los 11, porque Judas no está, va al huerto de los olivos y le pide a 3 de ellos que lo acompañen y se separa un poco del grupo. Pedro, Santiago y Juan, y acá apelo a mi memoria porque no estoy seguro, lo acompañan a Jesús en la resurrección de la hija de Jairo, me parece, si no me equivoco. A Jesús hay 3 entonces que están como más de cerca. ¿No? Y uno de ellos es este. Entonces, nosotros tenemos que adentrarnos en el Evangelio de Juan para leer el testimonio, la experiencia de alguien que estuvo muy cerca, que conoció casi un poco más que otros a Jesús. Por eso aparece, es llamado el discípulo amado. Él mismo se autodenomina el discípulo amado en la parte final de su evangelio. En los últimos capítulos, del 13 en adelante, ya no aparece su nombre, sino el discípulo al que Jesús amaba. Y los autores coinciden que es él mismo. En la última cena, por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 23, Jesús les dice, uno de ustedes me va a entregar.
Pedro le hace señas y le dice, ¿a quién se refiere? Fíjate. El texto dice que Juan se recuesta sobre el pecho de Jesús y le dice, ¿quién es? En la última cena que tenemos pintada aquí en San Miguel Arcángel, en el ábside, Juan está arrodillado al lado de Jesús, que de pie está diciendo, uno de ustedes me va a entregar, ¿no? Está cerca de Jesús, aparece siempre recostado sobre el pecho de Jesús. La pintura de Miguel Ángel tiene recostado sobre el pecho de Jesús al evangelista Juan, a Juan, aquel que escucha de cerca. Incluso podemos tomar otras citas del Evangelio de Juan. Dice en el capítulo 19, versículos 35, a Jesús le atravesaron el costado con una lanza y de su costado brotó sangre y agua. Y el texto agrega, el que vio esto lo atestigua y sabe que dice la verdad. Es él el que estaba allí. Versículos antes dice, junto a la cruz de Jesús estaban María, María Magdalena, María mujer de Cleofás, y su madre, y junto a ella el discípulo a quien Jesús amaba. La tradición ha identificado al discípulo amado con Juan, que estuvo hasta el final junto a la cruz y vio su muerte, vio su entrega, vio al soldado que le atravesó el costado con la lanza, vio brotar sangre y agua. La película de la Pasión de Mel Gibson grafica muy bien el recorrido que va haciendo Juan y cómo Juan va viendo lo que va pasando y cómo va recordando palabras de Jesús y le van cayendo las fichas a Juan. Juan ve cuando levantan la cruz y recuerda, cuando yo sea elevado en alto, atraeré a todos hacia mí. ¿Se acuerda? Cuando ve la sangre, recuerda, sangre de la alianza nueva y eterna. Le van como cayendo las fichas a Juan. Otra cita es al final del prólogo, capítulo 1, 14, dice así, ¿no? Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, conocimos su gloria, dice en griego. Es Juan uno que vio al que es el Logos hecho hombre y lo ha tocado, lo ha visto, lo ha oído. Y eso lo dice en su primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Eso lo voy a leer. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos, visto con nuestros ojos, hemos contemplado, hemos tocado con nuestras manos. Salto un par de versículos. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos a ustedes para que vivan en comunión con nosotros. La iglesia, cuando celebra a Juan, que lo celebra el día 27 de diciembre, nosotros tenemos el 25 de diciembre la Natividad del Señor, el 26 San Esteban, el 27 San Juan. Uno de los himnos de la liturgia de las horas es precioso, yo no recuerdo si es el de laudes, el de víspera, pero búsquenlo, dice, tú que conociste los secretos del Señor y esto y lo otro, déjame poner el oído en su costado. Entonces, nosotros cuando vamos a leer el Evangelio de Juan, tenemos que rezar a Juan y decirle, tú que lo conociste de cerca, vos que estuviste al lado, que lo viste, que lo escuchaste, que pudiste recostar tu cabeza en su costado, ayúdanos a conocer a Jesucristo. Porque esta es la cuestión fundamental del Evangelio de Juan. De todos los evangelios es la figura de Jesucristo. Pero acá tenemos un acento especial. Es el testimonio del que estuvo muy cerca. Muy cerca. Y acá saltamos ya
de Juan el apóstol a Juan el evangelista, el para qué. ¿Para qué escribe Juan su evangelio? Acá vamos a borrar un poquito. Todos los evangelios son para rezar, por supuesto, ¿eh? Son para contemplar a Jesucristo a través de estos testigos, ¿no? Pero cuando pasamos, pero esta acá a mí me parece, a mí me gusta un montón. Entonces, bueno, esto es subjetivo. Yo puedo decir, no, me encanta Lucas, me encanta Mateo. Bueno, genial. De última, la iglesia tiene 4 y, bueno, sobre gustos. Para gustos los colores, dicen los españoles. Entonces, cuando termina su evangelio, capítulo 20, versículos 31. ¿Para qué? ¿Para qué escribe Juan su evangelio? ¿Para qué recopila? ¿Para qué lo escribe y lo comunica? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es su intención cuando organiza su evangelio? Dice así. Jesús realizó además muchos otros signos. Esta palabra reténganla, signos. Los voy a volver loco con esta palabra. Hizo muchos otros signos que no se encuentran relatados en este libro. O sea, vi un montón de cosas, hay un montón de cosas, pero lo que a mí me interesa mostrarles es esto. ¿Por qué? Estos signos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y creyendo, tengan vida en su nombre. Acuérdense que cuando decimos en su nombre, en realidad hay que decir por su poder. En el nombre de Dios es con el poder de Dios. Cuando vos te bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es con el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando alguien dice, vengo en nombre del presidente, es vengo con su autoridad, Señor, en su nombre. Para esto Juan escribe el Evangelio. Esto quiere. Todos los signos que les he relatado en este libro, dice, hay muchos otros, pero yo les relaté estos. 7, ya lo vamos a ver. 7 signos. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero yo al contarles esto? Nos diría Juan. ¿Qué quiero que vos hagas? Quiero que creas. Que creas que Jesús es el Mesías esperado por el pueblo de Israel, pero que no es un Mesías cualquiera, es el Hijo de Dios. No es una mediación más, no es un Salvador más, es el Logos hecho carne. Ya vamos a ver esto. Y entonces, creyendo en Él, entonces tengas vida en su nombre. La palabra vida en Juan es fuertísima. Tener vida significa no solamente la vida biológica, la vida es la plenitud de las relaciones, la plenitud del vínculo con Dios, consigo y con todas las cosas. Vida no es simplemente vida biológica, vida plena. Bueno, cuando Aparecida insisten en que para que todos tengan una vida plena, la vida plena no es simplemente tener vida biológica. Nosotros en este tiempo lo estamos dando cuenta. Tenemos vida, pero no es verdad que muchas veces decimos, ¿qué cosa? Esto a veces parece que no es vida, porque me gustaría compartir y encontrarme con mis nietos, y me gustaría participar de la Eucaristía, y me gustaría salir a pasear, me gustaría un montón de cosas, y no todas puedo hacerlas. Vivo, pero me falta algo. La vida es mucho más que la vida biológica. La vida en plenitud es la relación con Dios, es la relación con los otros, es la relación consigo mismo y es la relación con la creación. Vida plena. Juan quiere esto. Con este evangelio quiere decirnos, yo quiero que vos creas, quiero que caigas en la cuenta, que entiendas, y no solamente que entiendas intelectualmente, porque para Juan creer no es simplemente un concepto, es una relación. Creas que Él, que Jesucristo,
Es el Mesías esperado y es el Hijo de Dios. A eso apunta todo lo que te voy a contar. O mejor dicho, él acá está terminando. A eso apuntó todo lo que te conté. Yo lo traigo antes. Lo pongo al comienzo. Todo lo que vamos a ver de Juan tiene que tener esta tónica. Y esto me parece máximamente importante en este contexto que vivimos, que es muy ecléctico y plural. Hoy en nuestro mundo reina el relativismo, reina la no discriminación, reina el no pelearse con nadie y llevarnos bien con todos. Y entonces muchos católicos, cristianos católicos, en su relación con otros hermanos creyentes, confunden el legítimo respeto de la conciencia del otro con el relativismo. Y bueno, para nosotros es Jesús el Salvador, para otros será Mahoma, para otros será Buda, para otros será no sé quién. Y de última, bueno, son distintas representaciones de lo divino, del ser superior. No, amigo, si sos católico no puedes decir eso. Para el católico no hay otro nombre dado a los hombres por el cual debamos salvarnos. Por eso, el cristiano, su nombre se lo dice, el cristiano es un enamorado de Cristo y ha descubierto que Cristo es el que lo ha salvado. Es Cristo el que lo hace vivir plenamente. Y como a él le ha cambiado la vida, él no puede guardárselo y se lo quiere dar a otros. Es respetuoso del otro y no se lo impone, pero se lo propone. No se lo puede guardar. A Juan le pasó eso. Juan, de otra manera, es como Pablo. Pablo es un enloquecido, ¿no? Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Líbreme, Dios, de no gloriarme en otra cosa, sino en el nombre de Cristo. Entonces, Juan intenta con su evangelio mostrarnos que ese Jesús es el Mesías, el esperado, pero no es un simple Mesías cualquiera, es el Hijo de Dios. Como verán, me copo demasiado fácil, pero bueno. Lo mismo dirá respecto de la finalidad en la primera carta de Juan. Juan 1:3 dice, les comunicamos lo que hemos visto y oído para que vivan en comunión. Y esa comunión es con el Padre y el Espíritu Santo. Vamos ahora, teniendo como horizonte esta cuestión, ¿no? Juan intenta mostrarnos que Jesucristo es el Mesías, pero no es un Mesías cualquiera, y es el Hijo de Dios. Y una primera cosa, esto que yo, primero, segundo, tercero, es un orden que hago yo, un orden didáctico-pedagógico. Una cosa que hace Juan es distinguir a Jesús de Juan Bautista. Jesús no es Juan Bautista. Hasta diría más, y vamos a seguir jugando con la matemática. Jesús es más que Juan Bautista. ¿Y por qué? Porque Juan escribe su evangelio en torno al 90, más o menos. Han pasado muchos años y hay algunos que siguen a Juan Bautista e impulsan la idea de que Juan Bautista sería el Mesías. Y a veces como que tienden a contraponer a Juan Bautista con Jesús. Juan deja claro que su tocayo, Juan Bautista, es un gran tipo, pero que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces hay dos lugares del Evangelio, de su Evangelio, que dejan claro que en categorías humanas hay que dejar bien entendido que Juan es una cosa, Juan Bautista es una cosa, pero Jesús es otra. Dos citas. Capítulo 1, versículos 19 y siguientes. Juan el Evangelista recoge la tarea apostólica, la predicación de Juan. Y dice así, este es el testimonio que dio Juan Bautista,
cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó, no lo ocultó, sino que dijo claramente, y el padre Cayetano estaría contento porque lo dijo claramente, yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces? ¿Eres Elías? Juan dijo, no. ¿Eres el profeta? Tampoco. Ellos insistieron, bueno, ¿quién eres? Decinos para que podamos dar una respuesta a lo que nos has enviado. ¿Qué dice de ti mismo? Che, nos dijeron que vengamos a averiguar. No sos ni esto, ¿qué onda? Decime así le digo al otro. Y él les dijo, yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle, ¿por qué bautizas entonces? Si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta. Y había un bautismo, el bautismo de Juan. Y en el tiempo de cuando escribe Juan por el 90, dice, bueno, pero también bautizan. Sí, sí, los de Juan Bautista bautizan, macanudo, pero el bautismo, lo de Juan Bautista es de un tipo y el de Jesús es otro. Y dice acá, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Un poco más adelante, en otro lugar, hay otra cita, 10:41. En esa cita, que está en el 10:41, dice así, Jesús volvió al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado. Muchos fueron a verlo y la gente decía, Juan no ha hecho ningún signo. Retengan esta palabra, signo, porque esta palabra es muy importante. El signo de que es Dios, de que es el Mesías. Dice, Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad. Acá hay una insistencia, tengo que ir distinguiendo. Juan el evangelista, en su evangelio le dice a lo de su tiempo, este Jesús que yo les predico es más que Juan el Bautista. Hasta Juan Bautista dijo que él no era el Mesías y hasta Juan Bautista dijo que el Mesías era otro. Y Juan Bautista no hizo signos, pero Jesús sí hizo signos. Y esto, me parece, otra vez lo digo, me van a escuchar decir esto muchas veces en esta charla y en la del lunes que viene. Bueno, si estoy vivo. Que Jesús no es una simple figura humana para nosotros. El creyente, el católico, el cristiano, no ve a Jesucristo como una simple figura histórica, una suerte de San Martín, un Napoleón, un Luis XV, qué sé yo quién. No. Es más que cualquier figura humana, mucho más, ¿no? A mí siempre me emociona mucho, búsquenlo y véanlo. El discurso de Juan Pablo II en Santiago de Chile, no recuerdo el año, ¿no? Cuando él dice, buscad a Cristo, mirad a Cristo, ¿es un reformador social? Sí, pero mucho más. ¿Es un revolucionario? Mucho más. ¿No? A mí, cuando escucho ese discurso de Juan Pablo II, diciendo, miren a Cristo, miren a Cristo. Bueno, Juan Pablo II era un apasionado de Jesucristo, ¿no? Cuando comienza su ministerio, dice, abran las puertas a Cristo, apriétele puerta a Cristo, espalancate, ábranlas, hagan saltar las puertas, no tengan miedo de Jesucristo. Bueno, en este tiempo a veces de tanto relativismo, en este tiempo donde a veces no queremos quedar mal con nadie, donde queremos llevarnos bien con todos, porque bueno, todos creemos en el mismo Dios, eso es cierto, sí, pero amigo, Cristo hace una diferencia sustancial. No es una mediación más, es el Dios hecho hombre. Y vamos entonces
a esta cuestión, ¿no? Desde el comienzo, el Evangelio de Juan lo dice claramente en el prólogo. O sea, que borramos un poquito. Jesús distinto de Juan, Jesús mucho más que Juan. Pero además de decir que es distinto de Juan y mucho más que Juan, desde el comienzo intenta dejar bien claro que Jesús es Dios. A nosotros nos puede parecer obvio, porque no, porque yo aprendí de chiquito en la catequesis, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero eso nosotros no le tenemos que sacarle todas las consecuencias. Si es Dios, yo me arrodillo ante Él. Si es Dios es el dueño de mi vida. Si es Dios, por Él vale la pena todo, mucho más que por cualquier otro líder, cualquier otro referente. Y el prólogo de Juan que se lee el día de la Navidad, el día de Navidad hay 4 formularios litúrgicos. Padre Ricardo va a estar chocho con esto. 4 formularios litúrgicos, 4 misas distintas, ¿no? Espero decirlas bien ahora. La misa de la vigilia, la misa de la noche, la misa de la aurora y la misa del día, ¿no? Cada uno de estos 4 formularios, saco esto, cada uno de estos 4 formularios tiene oraciones propias, una eucología propia, eso es oraciones propias, una oración colecta, superoblata y poscomuniones, una oración propia y lecturas. El Evangelio de la Misa del Día es el prólogo de Juan. Y acá vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a mirar para atrás y vamos a ver que el Evangelio de Marcos comienza con el bautismo de Jesús. $30 años, más o menos. De alguna forma, ¿qué está haciendo Marcos? Explicando el origen primeramente conocido. Este comenzó su ministerio, fue ungido por el Espíritu como profeta y Mesías, inició su labor lleno del Espíritu Santo desde el bautismo. El bautismo es el momento en el cual apareció como alguien enviado de Dios, como el Hijo de Dios. Pero un tiempo después aparecen otros evangelistas. Y entonces tenemos a Mateo y Lucas. Lucas se remontan un poco más atrás. Ya no empiezan a los 30 años, sino que van a la infancia. Mateo nos narra que, sin que hayan vivido juntos, María concibió por obra del Espíritu Santo. Y entonces José asumió la paternidad jurídica, pero era concebido del Espíritu Santo. Era el Hijo de Dios desde la encarnación, por obra y gracia del Espíritu Santo. Lucas narra el anuncio del ángel a María, que concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Se remontan a la concepción. Elegido de Dios desde el bautismo, Hijo de Dios desde la concepción. Y viene Juan y redobla la apuesta. Y ya no se va a la concepción, se va a la eternidad. Desde siempre. Y entonces, esto es precioso. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Y sigue, y llegamos al versículo 14. Y la palabra
se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria. Por eso digo que Juan intenta, por cuanto medio puede, mostrar que ese Jesús que ha vivido en medio de ellos, que hacía signos, retengan esta palabra, que hacía signos, no es un hombre cualquiera, es más que Juan el Bautista. Más aún, es el Hijo eterno de Dios. Es la presencia viva de Dios. Hay un juego de palabras y de sonidos en el prólogo, donde es difícil de explicarlo porque llevaría mucho tiempo, pero básicamente cuando un judío leía el Evangelio de Juan, aunque lo leyera en griego, y leía, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, sonaba igual que cuando en el Antiguo Testamento se decía, el Dios que habita y tiene su tienda de campaña en medio de su pueblo. Cristo es, Jesús es la presencia del Dios del Antiguo Testamento que estaba en la carpa del encuentro, aquí en medio nuestro. Bueno, eso pasa en misa, eso pasa en la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es lo más sagrado que tenemos, ¿no? Y por eso el Padre Ricardo lo ha dicho en sus clases. Uno no puede hacer lo que se le canta con la liturgia, porque está tocando lo más sagrado que hay, ¿no? Entonces, el prólogo de Juan, mostrando que él desde siempre, desde antes de la eternidad, estaba junto al Padre y en el tiempo se hizo uno de nosotros, se hizo carne y habitó, puso su tienda de campaña, acampó entre nosotros. Un cura muy apasionado que teníamos en enseñar decía, campamentero divino entre los campamenteros. Era italiano y hablaba así apasionado el padre Zaniti, pero hacía referencia a esto. Bueno, sigamos porque si no, yo me copo y me copo y me copo. Los signos. El Evangelio de Juan está construido, en cuanto a lo que va presentando, Juan presenta 7 signos. ¿Se acuerdan que cuando leemos las bodas de Caná, que está pintada nuestra iglesia preciosa, dice, este fue el primero de los signos y lo hizo en Caná de Galilea y muchos creyeron en él? Bueno, en muchísimos lugares del Evangelio de Juan está la palabra esta, signos. Está en griego, pero es signo. ¿Y qué cosa es el signo? Los signos, acá voy a explayarme un poquito en una concepto, en alguna explicación, ¿no? Creo que nos viene muy bien. El signo es una suerte de trampolín, ¿no? Yo no sé nadar, así que bueno, pero utilizo el ejemplo, ¿no? Cuando uno va a la pileta, los clavadistas olímpicos tienen la tabla y entonces saltan para poder ir más alto, ¿no? Lo mismo pasa con aquellos que hacen gimnasia artística en el caballo, que tienen el trampolín. El signo es una realidad que refiere a otra realidad. Es una realidad que cuando yo la veo a ella, automáticamente me hace de trampolín a la otra. Que cuando la escucho, inmediatamente me remite a otra. Y le voy a poner un par de ejemplos. Cuando yo veo humo, ¿no es cierto? En el horizonte, digo un incendio. Yo no veo el incendio, que es la otra realidad. Pero esto me hace de trampolín, es un dedo que me señala, me indica. Cuando yo, por ejemplo, veo la bandera, ¿no? Viajo a Europa y, no sé, voy a un partido de fútbol y veo que en la tribuna de enfrente
veo una bandera argentina, al toque digo, unos argentinos allá. Este signo, esta realidad, me remite a otra. Llego a un pueblo y encuentro que frente a la plaza hay un edificio que es una iglesia con una cruz en la punta de la torre. Yo no veo a la comunidad cristiana ahí, veo el templo, el edificio, pero el edificio material, esa realidad automáticamente me remite, me hace caer en la cuenta que en ese pueblo hay católicos o cristianos que tienen un lugar de culto, hay una comunidad que se reúne. Eso es el signo, una realidad que señala a otra, que lleva a otra, que conduce a otra, que remite a otra. Bueno, Juan presenta, dicho esto de los signos, presenta 7 signos de Jesús. Nosotros llamaríamos milagros, pero Juan no los llama milagros, los llama signos. Y esos 7 signos, los 7 milagros, son Caná, son la curación. Voy a anotar porque, bueno, del hijo del funcionario real, es la curación del enfermo en la piscina de Besata, es la multiplicación de los panes, Jesús que camina sobre el agua. Aprendí química, ¿vieron? H2O. La curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Simplifico así. 7 signos. Ya les leí que Juan dice al final, Jesús hizo muchos otros signos que no están relatados en este libro. Estos signos, estos 7 signos, que están distribuidos, ¿quieren que les ponga la cita? Yo les pongo, no tengo drama. Bueno, ¿qué me van a responder si no me pueden responder? Capítulo 2, 1 al 12. La curación es del 4, capítulo 4, 46 siguiente. La curación, me faltó esta cita, del enfermo de la piscina de Besata. Vamos a buscarlo, no pasa nada. Es el capítulo 5, 1 y siguientes. La multiplicación de los panes, capítulo 6, 1 y siguiente. Jesús camina sobre las aguas, es el capítulo 6, versículo 16. La curación del ciego de nacimiento, capítulo 9, 1 y siguiente. Y la resurrección de Lázaro creo que es el 12, si no me equivoco. 12, sí señor. 12, 1 y sigue. No, perdón, ¿qué estoy diciendo? 11, disculpe. 12 es la unción en Betania. Cada uno de estos signos, de estos hechos milagrosos, intentan ser, como ya les dije, un signo, un trampolín. Juan pretende, narrando estos signos, ayudar a sus lectores a que salten y vayan del milagro, del signo, del hecho maravilloso a la persona. No le interesa a Juan mostrar esto, decir, ¡wow! ¡Qué tipo, qué capo! Chocha las bodegas, Jesús, el vino del mejor. Jesús quiere decir algo con el milagro de las bodas de Caná. Juan quiere hacernos descubrir en ese milagro de las bodas de Caná un mensaje sobre el vino nuevo y la nueva alianza, esa alianza esponsal. Juan quiere decirnos algo acerca del poder de Cristo sobre la enfermedad y la muerte con estas curaciones, ¿no? Que son esta,
Una, dos, tres. ¿No? Tres curaciones. El poder de Cristo sobre el pecado y sus consecuencias, la enfermedad y la muerte. Jesús quiere decirnos algo con la multiplicación de los panes. Y después de la multiplicación de los panes, Jesús dice después, porque al día siguiente fueron todos a buscarlo. Y él dice, ustedes no vienen porque vieron signos. Lo dice así literalmente, sino porque comieron pan hasta saciarse. No se queden con el pan de la panza, no me busquen solamente. De hecho, al final del milagro dice, ¿no? La gente al ver el signo que acababa de hacer, querían hacerlo rey. No agarraron para el lado de que era el Mesías Salvador. O sí, pero un Mesías Salvador muy humano. Jesús quiere mostrar algo, o Juan quiere mostrar algo de Jesús cuando camina sobre las aguas. Tengan presente que para el pueblo judío, el mar era el lugar donde residen las fuerzas del mal. Que alguien camine sobre las aguas no es un signo de un especial prodigio de flotación. ¡Qué capo Jesús! Va a batir el récord de 100 metros de natación en las Olímpicas, porque el tipo no nada, corre arriba del agua. No. Cuando un judío escuchaba el milagro de que Jesús caminaba sobre el agua y no se hundía, quiere decir pisa el agua, tiene poder sobre el agua, tiene poder sobre el mar, tiene poder sobre el mal. Eso significa. Cuando se nos narra la curación del ciego de nacimiento, no es simplemente, muchachos, se acabaron los oftalmólogos y no hay más lentes y no hacen falta más operaciones de catarata. Él trae una luz nueva. Este capítulo 9, muchacho, es una joya. Se lee, varios de estos textos de Juan se leen en el ciclo A del tiempo de Cuaresma. Corrija, en el tiempo de Cuaresma, o el ciclo cuaresmal, los domingos 3, 4 y 5 tienen distintas líneas, ¿no? Distintas como, sí, no sé cómo decir, distintos cronogramas o programas. ¿No? El ciclo A del tiempo de el ciclo A, el tiempo de Cuaresma, domingo 3, 4 y 5, presenta diálogos que tienen un acento bautismal. Y aparece el diálogo con la samaritana, Jesús que es el agua viva, de eso vamos a hablar la semana que viene. Aparece la curación del ciego de nacimiento, porque el bautismo es una iluminación, dar nueva luz al que no veía nada. Y aparece el diálogo el texto de la resurrección de Lázaro, Cristo que trae vida nueva. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y ya con esto voy a ir cerrando por el día de hoy. Vamos a seguir la semana que viene. Si tenemos que llevarnos algo, es esto. Juan nos quiere narrar, contar, presentar y dar su encuentro con Jesucristo. Y eso que Él encontró nos lo quiere transmitir a nosotros. Y lo que Él quiere es para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en Él. Y para que ustedes puedan creer que Él es el Mesías y es el Hijo de Dios, yo les narro de todo lo que hizo 7 signos. Estos 7 signos, cada uno de una manera o de otra, tienen que ayudarte a hacerte de trampolín, a saltar y descubrir que Jesús es más que Juan Bautista y es más que cualquiera y no es un hombre excepcional, es el Hijo de Dios. Es el esposo que trae el vino nuevo. Es aquel que tiene el poder de vencer el mal y por eso aparecen estas curaciones. Es el pan de vida que alimenta al hombre de toda hambre, la del cuerpo y la del alma. Es el que devuelve la vista al hombre, la luz a los hombres. Es la luz verdadera y lo cura el ciego de nacimiento.
Es el que vence el poder del mal y por eso puede caminar sobre las aguas. Es el que tiene la última palabra sobre la muerte y por eso puede resucitarlo a Lázaro. Cada uno de estos milagros son signos. Nos vamos a encontrar la semana que viene, vamos a seguir con Juan. Juan es apasionante, a mí me gusta mucho, se nota creo, y hay muchísimo para aprender de él. Pero siempre, no lean Juan por erudición bíblica. No agarren el Evangelio de Juan para decir, ay, aprendí un montón y poder chapear en una reunión de la Liga de Madres o de la Acción Católica todo lo que aprendí del cursito. Aprendan, pero no lo hagan para eso. Si este curso y la lectura de Juan no hace que yo lo ame más a Cristo, lo crea más en Él y le confíe mi vida a Él, estamos perdiendo el tiempo. El curso no sirve para nada. O sirve, pero bueno. Lo importante, ¿no? Lo que Juan podía, yo imagino, ¿no? Cuando Dios nos llame, encontrarnos con Juan, y bueno, con tantos otros santos, ¿no? Y que nos pregunte, ¿y qué? ¿Leíste mi evangelio? Sí. ¿Y? No, re lindo, escribías re bien. Bombau, te quería hacer conocer a Jesús, no que digas qué lindo que escribía. Bueno, si podemos en esta semana leer de Él, rezar con Él, nos va a hacer mucho bien. Volvemos a encontrar el próximo lunes para Evangelio según San Juan, parte 2.